Bueno, voy a ir empezando. Si no entienden algo o tienen alguna duda o lo que sea, me paro. ¿Está? Creo que es bastante sencillo, pero pasa que Bueno, profe. ahí. Bien. Entonces vamos a empezar a hablar de alimentación y diabetes. Como les dije, esto es práctica, pero vamos a hacer un poco la teoría para después ir haciendo la práctica en la clase que viene. ¿Sí? Bueno, Bien. La diabetes, entonces, es una enfermedad en la que los niveles de glucosa, o sea, el azúcar de la sangre, están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que se consumen. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrar la energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce esta insulina, y en la tipo 2, que es la más común en los adultos, sobre todo por eso es la más común, algunas veces el cuerpo no produce la cantidad de insulina necesaria o bien no la utiliza de la manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. Mis perros están haciendo un lío, así que si lo escucho. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios, y la diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional. Este dibujito me gustó mucho para compartirlo con ustedes. ¿Alguna vez han pensado qué sucede dentro de nuestro cuerpo? Bueno, nuestros cuerpos son muy listos, esos convierten el alimento que comemos en energía. Nosotros necesitamos esa energía para correr, nadar, dormir y crecer. Y así es como nosotros obtenemos la energía de los alimentos. Algunos de los alimentos que comemos, nuestro cuerpo los convierte en glucosa, que luego, bueno, cuando comemos alimentos, la glucosa va de nuestro estómago hacia la sangre, pero la glucosa... Keila, vení. Apaguen los micrófonos, chicos, estamos. No es buena para nosotros si está en nuestra sangre. Perdón. Sí, no, por eso aclaré, porque por ahí no nos damos cuenta, a mí me pasó el otro día. Necesita entrar en nuestros músculos, grasas e hígados, donde puede quedar almacenada hasta que necesitemos esa energía. Cerca de nuestro estómago hay una casa especial llamada páncreas, ¿sí? Dentro de este páncreas están las células llamadas células betas y ellas saben cuánta glucosa hay en nuestra sangre. ¿Alguna vez vieron el tema diabetes ya? No, No, bien. sí, profe. ¿Sí vieron? Ah, pero Sí, no tan sí. profundo, todo muy por arriba, ¿no? Claro, muy por arriba, sí, sí. bueno, entonces les viene bien un poco de todo. Sí, 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 está, profe. Después de comer nuestros alimentos, ellos encuentran que hay demasiada glucosa en nuestra sangre, entonces llaman nuestras células betas, envían a un mensajero que abre este almacén que están en nuestros músculos, hígado y grasa. El mensajero se llama la insulina y este abre las puertas de los almacenes para que entre la glucosa. Ahora, la cantidad de glucosa que queda en nuestra sangre es solo la suficiente para producir energía y la otra queda como reserva. Esto sucede en todas las comidas y cuando necesitamos energía, esta reserva se libera y utilizamos como glucosa. Vieron que está como entretenido y fácil de aprenderlo. Sí, Entonces, ¿la diabetes es una enfermedad controlable o incontrolable? Es controlable, ¿sí? controlable, sí. Exacto. A la hora de decidir la alimentación, debemos tener en cuenta nuestros objetivos, que son propiciar la mejor calidad de vida en el paciente junto a su núcleo familiar a través del autocuidado diario de su salud a los fines de evitar las complicaciones agudas y crónicas de esta. Nuestro objetivo es conseguir y mantener un peso ideal o razonable en el paciente y las necesidades siempre van a depender de la edad, el sexo, la talla, el peso, qué actividad física realiza, el momento biológico en el que se encuentre. Un ejemplo es un paciente obeso, yo necesito bajarle un poco de calorías, entonces le debo restar entre 250 y 500 calorías a los requerimientos para su peso ideal. En pacientes embarazadas o en lactancia con diabetes se le suman 500 calorías a los requerimientos para su peso ideal y en pacientes deportistas se calculan las calorías a través de un estudio antropométrico. Bien. La alimentación del diabético es como la del no diabético, siempre la alimentación del diabético nosotros decimos que es la más linda porque es la más organizada, ¿sí? Es donde hay que organizarlos bien, porque si comen más glucosa, digamos, de los alimentos, van a tener hiperglucemia,
Si comen menos van a tener hipoglucemia, entonces siempre es muy equilibrada, porque además nosotros tenemos que equilibrarla para que ellos se inyecten la insulina después. Entonces siempre tiene que ser 50-60 hidratos de carbono de absorción lenta, 25 a 35% de grasas y 15% de proteínas, ¿sí? Los hidratos de carbono complejos ahora los vamos a ver mejor, pero son los de absorción lenta como el pan, los fideos, el arroz, y los hidratos de carbono simples son los de absorción rápida como el azúcar, la miel. El objetivo general de la terapia nutricional es ayudar a las personas con diabetes a que realicen el cambio de hábitos necesarios para que juntos con el ejercicio y el automonitoreo logren un mejor control metabólico. Bueno, los objetivos específicos son mantener los valores de glucemia en un intervalo adecuado, alcanzar los niveles óptimos de lípidos plasmáticos. Acuérdense que los diabéticos tienden a tener un poco más de colesterol y triglicéridos, ¿sí? Es otra enfermedad que viene generalmente acarreada con la diabetes, entonces no es que le puedo dar mucho fiambre, si bien el fiambre no tiene hidratos, no es que puedo darle libre demanda. Proporcionar la cantidad adecuada de calorías para mantener un peso razonable en adultos y asegurar crecimiento y desarrollo normal en niños y adolescentes, prevenir y tratar las complicaciones agudas y crónicas de la enfermedad y en conjunto mejorar la salud global a través de una nutrición óptima. Las recomendaciones de la Asociación de Diabetes es energía, hidrato de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, respetando más o menos siempre el plato alimentario. O sea, es lo que les digo, es lo más parecido a una alimentación saludable, la alimentación del diabético. A los hidratos de carbono también lo podemos encontrar como azúcares, almidones, carbohidratos y polisacáridos. Los hidratos de carbono se clasifican en complejos, simples y de acuerdo a su velocidad de absorción. Tenemos los hidratos de carbono simples. Debemos evitar o limitar su ingesta. Se pueden usar en hipoglucemias, o sea que aumentan la glucemia muy rápidamente, ¿sí? Les puse una carita triste porque para que se acuerden que son los que hacen rápido el pico de glucemia, o sea, se le da más que nada para subir y normalizar la glucemia, que son el azúcar, la miel, la mermelada común, la jalea, las golosinas, los jugos artificiales, las gaseosas comunes, los dulces compactos, dulces caseros, gelatinas comunes, helados, dulce de leche, cacao y galletitas dulces. Que no es que el paciente no los va a poder comer más, o sea, tienen un contenido de hidrato de carbono y también hay que acordarse que suben muy rápido el azúcar, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Hacen hiperglucemia si los come un paciente que tiene glucemias medianamente normales. Y en hipoglucemias lo ideal es consumir 2 cucharaditas de azúcar con agua. No darle caramelos ni gaseosas, más en los chicos, porque el chico si se mide solo puede ya decir, ay, estoy con hipoglucemia, porque son los guachines, para consumir caramelos o gaseosas, ¿sí? Entonces en eso tenemos que tener cuidado porque en el hospital nos pasó que enseguida ellos estaban con hipoglucemia. Entonces empezamos a darle azúcar con agua. Y los hidratos de carbono complejos son los de absorción lenta, ¿sí? Los que deben comer todos los días ellos, porque si no, cuando nosotros inyectamos insulina y no tienen glucosa para que entre a las células, vamos a hacer hipoglucemia. Entonces, estos alimentos ellos sí deben comer todos los días, pero con algún control. Son pan y productos de panificación, galletitas saladas, fideos, pastas rellenas, arroz, polenta, ñoquis, papa, batata, mandioca, choclo, amasados, legumbres y frutas, pero dependiendo de cómo se las consuma. Ahora vamos a ver un poco cómo es mejor consumir las frutas para que no hagan una absorción rápida, porque si los consumo en un jugo de frutas, por ejemplo, un jugo de naranja con 3 o 4 naranjas, va a pasar a ser un hidrato de carbono simple por lo rápido que sube la glucemia, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. O sea que las frutas tienen que estar más o menos, Tienen que a estar ver, la banana no tiene que estar tan madura. Exacto, las frutas tienen que estar con cáscara, comerla da una, no tan madura, ¿sí? Porque si usted hace un jugo de naranja con 3 naranjas, está mucho más fácil de digerir. Sí, 3 naranjas y va a ser una absorción rápida. se digiere más rápido ¿Mm? y Hacer sube rápido el azúcar, la glucemia. Exacto. Los alimentos sin hidrato de carbono que el paciente puede comer a cualquier hora, pero como les dije hoy, o sea, tienen
pocos hidratos, pero tengo que tener cuidado porque también no tienen como los fiambres, pero en el paciente diabético, sobre todo en el adulto y en el chico, tengo que tener cuidado porque tienden a tener más colesterol y triglicéridos. Entonces, si bien los fiambres no tienen hidrato de carbono y los embutidos tampoco, y la mayonesa tampoco, puede llegar a ser que si comen mucho a lo largo tengan un colesterol alto, ¿sí? Entonces, alimentos sin hidrato de carbono son las carnes, las vísceras, los huevos, los quesos, fiambres y embutidos, mayonesas, aceite, gelatina dietética, manteca, crema de leche, aceitunas, condimentos, edulcorantes, frutas secas como maní, nueces, semillas y como la semillita de girasol. Yo a los pacientes lo que les digo cuando tienen hambre, que agarren y compren, por ejemplo, lo que más le gusta a mis pacientes, que son chiquitos, es las semillitas de girasol o el maní. Entonces, bueno, cuando tenés hambre, o la gelatina dietética es lo ideal, pero a los chicos no a todos les gusta la gelatina dietética. Entonces, cuando tienen hambre, fuera de los horarios de comida, con hidratos de carbono, porque nosotros tenemos establecidos en los horarios que van los hidratos, son en las 4 comidas principales y en una colación cuando el chico se mueve mucho. En el caso del hospital, como el chico no se mueve, pero cenamos muy temprano, la colación pasa a hacer una colación nocturna antes de dormir, digamos, porque se cena a las 8, entonces ellos a veces duermen a las 12, a las 11 necesitarían una colación con hidratos. Después, durante el resto del día, ellos no pueden comer nada de hidratos, entonces ahí iría alguna colación sin hidratos. Y si se quedan con mucho hambre del almuerzo, que repitan las carnes. Lo que van a ver que se cuenta, pero en realidad nosotros no los contamos porque no somos de comer muchas verduras y tienen muy poco. Entonces, el tomate sí tiene hidratos de carbono, las zanahorias sí tienen hidratos de carbono, pero en general no las contamos porque no es que comemos un bol de zanahorias ni un bol de ensalada de tomate, ¿está? Entonces decimos, bueno, preferimos que se acostumbren a comer eso, que coman más sano y no es que va a variar tanto la glucemia por la cantidad de hidrato de carbono que tiene, ¿sí? Después les voy a mostrar la tabla, pero para que vayan sabiendo un poco. Bueno, los hidratos de carbono, la recomendación es entre el 50 y 60% del valor calórico, aportan energía para el trabajo muscular, mantienen y regulan la temperatura corporal, es el combustible de órganos, se dividen en simples, ¿sí? En complejos y en las fibras, ¿sí? Esto es lo ideal, simple 10 al 15, 80 al 90 y de fibra 20 a 35 gramos día. Bien, los hidratos de carbono simples tenemos la glucosa, la sacarosa, la fructosa, lactosa, los polialcoholes como el xilitol y manitol, que esto lo habrán visto en algún momento en primer año. A la hora de entender el aumento de la glucemia tengo que tener en cuenta el contenido de fibra soluble que tiene, la temperatura de los alimentos, la gelatinización de los alimentos, el tostado de los alimentos, el tipo de hidrato de carbono que tienen, la refrigeración que tienen, las proteínas, la grasa, el grado de maduración de los alimentos y cómo fue elaborado los alimentos, ¿sí? Ahora creo que bien. Por ejemplo, la fibra previene el estreñimiento, la fibra insoluble, como el salvado de trigo, verduras, granos integrales. Además, esto retrasa el vaciamiento gástrico, disminuye la velocidad de absorción de la glucosa y disminuyen la absorción del colesterol. ¿Qué quiere decir esto? Que evitan que la glucosa suba tan rápido, que el azúcar en sangre suba tan rápido. Enlentecen el metabolismo de la glucosa, entonces hacen como no hacen pico la glucosa, entonces queda con valoración normal. Hacen como que se digiera mejor y vaya alargando glucosa en todo el momento del día, ¿sí? O sea, ayuda a ese hidrato de carbono a ser un hidrato de carbono complejo. Enlentece más, ¿sí? Son los cereales integrales, legumbres, frutas y hortalizas. ¿Se entiende hasta acá? Porque por ahí Sí, profe, se entiende. Porque por ahí me mezclo cuando digo las cosas y sabía que no entiendo. Bien. Las proteínas en la población adulta es del 15 al 20% del valor calórico total o 0,8 a 1 gramo kilogramos día. ¿Sí? Chicas, ¿alguna pregunta? No, profe. Bien. Niños y adolescentes. Requerimientos aumentados ya que se encuentran en fase de crecimiento. En el embarazo hay un aporte extra de 30 gramos día de proteína, en la lactancia de 20 gramos día. El 50% de esta proteína tiene que ser de alto valor biológico. Recuerden que el gluten es una parte proteica del cereal
y por lo tanto los productos con gluten tienen un poco más de un contenido adicional de proteínas, pero no necesariamente menos calorías. Las proteínas en grandes cantidades no son recomendadas en pacientes con diabetes, ya que sobreexigen el riñón, favoreciendo así la aparición de complicaciones. Por ende, también tenemos que hacer un cálculo proteico, ¿sí? De no pasarnos nomás, no, tampoco es controlar todo el tiempo, pero sí de ver que no pasarnos tanto. Sí, por eso le iba a preguntar hoy cuando dijo que en todo caso cuando almorzaban, si se quedaban con hambre, que no repitan el carbohidrato y sí la carne. Ahí yo le iba a preguntar, pero no es una sobrecarga de proteína eso. Claro, por eso hay que calcular, o sea, vos vas a decirle repetí siempre y cuando puedas, porque por ahí, bueno, les da, o sea, ustedes van a ver que haciendo el cálculo les da para que él coma 2 pedacitos chiquitos de bife, por ejemplo, en algunos casos, ¿sí? Y jugar con eso, o sea, de última en otra comida ponerle más verduras y en una comida ponerle más carne con... O sea, hay que jugar un poco al hacer la hora de los menús, pero sí, es una sobrecarga. Grasas o lípidos, recomendaciones del 30% del valor calórico total. Son la fuente de energía más concentrada y la principal reserva energética del hombre. Aportan al organismo ácidos grasos esenciales como omega 3 o omega 6. Transportan vitaminas liposolubles. Forman parte de las paredes de las células. Contribuyen a dar sabor y textura a las comidas. Eso ya lo sabemos. Totales son 30% del valor calórico total, más o menos saturadas 7 a 10, monoinsaturadas 10 al 13 y poliinsaturadas 10%. Colesterol tenemos que tener en cuenta 200-300 miligramos de decilitros, ácidos grasos trans limitados, ácidos grasos omega 3 2 o 3 veces por semana, que son los pescados ricos en omega 3 y alimentos fortificados como la leche. Esto es un poco para repasar, digamos. Grasas que debemos evitar son las saturadas, ya que aumentan el colesterol en sangre, por eso es que en los diabéticos también elegimos los lácteos descremados, ¿sí? Tenemos que controlar no comer tanta yema de huevo, evitar la piel de pollo, fiambres, embutidos, vísceras, grasas bovinas y porcinas. Las saturadas son los lácteos enteros, grasas vacunas, bovinas, porcinas, fiambre, embutidos, margarinas, chocolates, manteca, cacao, maní. Las grasas trans o aceites hidrogenados son los panificados, y se usan mucho los panificados, las margarinas, los chocolates y los productos de Copetín. Bueno, las grasas buenas son las insaturadas, que disminuyen el alcohol en sangre. Tenemos las monoinsaturadas, como el aceite de oliva, de canola, de maní, de palta, frutas secas y aceitunas. Las poliinsaturadas, ¿sí? Como el omega 6 y el omega 3. Tenemos el omega 6, aceite de girasol, de maíz, semillas, frutas secas. Esto lo dimos en lípidos, pero es para repasar un poco. Aceite de soja, canola, frutas secas, semillas de lino, pescado de mar, caballa, arenque, sardina, bueno, salmón, atún, merluza, etc. Y las vitaminas y minerales, las recomendaciones son iguales a la población en general. Se debe cubrir las RDA con una alimentación variada y una ingesta adecuada y no es necesario la suplementación. El control del sodio no debe exceder 3.000 miligramos día. Pacientes con hipertensión o nefropatía, restringir la cantidad. Entonces, recomendamos aumentar el consumo de fibras, legumbres, salvado de avena, frutas, evitar la cocción prolongada de los cereales, todo esto para disminuir el aumento de la glucemia tan rápido, asociar almidones con vegetales, elegir panes de granos enteros en lugar del pan blanco, evitar la subdivisión de alimentos como licuados, pureos, frutas exprimidas, evitar el consumo de frutas muy maduras, incluir semillas de lino, girasol, sésamo, preferir arroz parboil integral al blanco y siempre que sea posible refrigerar los cereales o vegetales feculentos antes de consumirlos, ¿sí? Por la temperatura. Bien. ¿En qué influye la temperatura, profe? La temperatura influye a que, o sea, hace que no te suba tan rápido la glucemia, ¿sí? Nos mantiene, digamos, no fermenta tanto, entonces hace que no suba tan rápido. Por ejemplo, la papa es mejor consumirla fría o a temperatura ambiente que muy caliente, porque si no sigue generando, digamos, ay, no me sale la palabra, aumenta más la glucemia. La digestión es más rápida, entonces Claro. aumenta rápido la glucemia. Gracias. Estoy con la cabeza muy de familia. ¿Baje un cambio, profe? Pero estoy hablando muy rápido, me estoy dando cuenta. Voy a sacar los auriculares. Se le seca la garganta. Sí, está volando con la explicación. Por eso, sí, me estoy dando cuenta que cuando me paren es como, le pongo un freno y... Así que párenme nomás, porque... Menos mal que entienden todo, chicos, si no, no sé qué haría. Creo que empezamos de nuevo, profe.
¿Pero entendieron hasta acá igual? Ay, Sí, sí, entendimos, sí, Sí, sí. sí, se entiende, profe. no, por eso le digo ahora que paré un poco, porque si no. Bueno, esto es una idea de un esquema alimenticio, igual lo vamos a hacer la clase que viene. Dice leche entera o descremada porque si bien no varía en cuanto al hidrato, ¿sí? Lo que sí va a variar es que si necesitan controlar un poco las grasas van a tener que elegir la descremada, obviamente. Con un pan, 5 o 6 galletitas con mermelada dietética o queso. Esto es un ejemplo de uno de mis pacientes un poquito más grandes. Colación media mañana o nocturna. Depende del horario, como les dije, que el paciente, si está en la casa generalmente y el paciente va a la escuela, la colación va a ser de media mañana. ¿Por qué? Porque es donde más se mueve. Si está en el hospital internado, como les expliqué, a las 8 de la noche cenamos, entonces hasta que se duerma a veces a las 12 de la noche necesita una colación. Puede ser una fruta o yogur entero o 200 centímetros cúbicos de leche entera o descremada con 2 galletitas. Como les dije, eso va a ser de acuerdo al conteo, que ya vamos a ver cómo se hace, más o menos, cómo tenemos que hacerlo, seguramente la clase que viene, porque hoy estoy volando y los llené de información y los voy a seguir llenando de información un rato más. Después tienen almuerzo de cena, una porción de carne de ave o vacuna, más ensaladas de vegetales, con una porción de hidratos de carbono, papa, arroz, fideo, polenta, batata, empanadas o una fruta. Y la colación de consumo libre, la gelatina dietética, porque en este caso, como dijimos, no aporta proteínas, entonces, por ejemplo, el huevo, vieron que no tiene hidratos, pero tampoco es que le puedo dar 1000 huevos porque tiene la grasa en la yema y la proteína en la clara, y si me paso, puedo complicar el riñón, hacer una sobrecarga renal, o traer aparejado colesterol o triglicéridos, entonces tengo que tener control con eso también. Bueno, tengo que ver en algunos pacientes el contenido de sodio, algunos son hipertensos. Algunos pacientes también, por ejemplo los oncológicos, pueden tener diabetes durante el tratamiento y también tienen hipertensión. Entonces, no van a ser diabéticos toda la vida, pero sí tengo que, en ese momento tienen glucemias altas, entonces tengo que controlarlos como que fueran diabéticos y tengo que controlar el sodio por los corticoides, ¿sí? Bueno, esto ya lo saben, los alimentos salados, fiambres, embutidos. Profe, disculpe. ¿Qué tiene que ver el sodio con el corticoide? ¿Qué efecto tiene el sodio sobre el corticoide? El corticoide hace mucha retención de líquido, ¿sí? Y el sodio también, entonces se dematizan mucho los pacientes y tienen presión arterial elevada. En la mayoría de los pacientes. Y también hacen quimio y tienen otros. No sé si vieron algún paciente con corticoides que queda muy edematizado, bastante edematizado. Se hinchan mucho. Sí, profe, sí, bastante. Entonces, por eso tengo que tener el sodio también hace mucha retención de líquido y el corticoide también, entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Bien, quesos semiduros y alimentos naturales son los quesos, semiduros, duros, manteca y margarina que tienen sodio, panes y galletitas, producto de alimentación, alimentos congelados, sales de ajo, cebolla, salsa de soja. Por eso les digo, no todos los pacientes diabéticos van a tener que controlar la cantidad de sodio en algunos. Bueno, la alimentación y la actividad física. Los beneficios es ayuda a disminuir los niveles de glucemia en sangre durante y después de la realización del mismo, mantiene un peso saludable, facilita el trabajo de la insulina, fortalece la actividad cardíaca, disminuye los valores de colesterol y triglicéridos en sangre, mejora el estado físico y la autoestima. Algunas recomendaciones, como no soy diabetóloga, son algunas recomendaciones nomás. Medir la glucosa en sangre antes y después del ejercicio, ingerir una colación con hidratos de carbono si la glucemia es menor a 100 miligramos de decilitro, comer algo extra antes, durante y después del ejercicio, especialmente si la actividad es vigorosa y prolongada. Si la glucemia es mayor a 250 miligramos sobre decilitros, no realizar actividad física. Llevar sobrecitos de azúcar o tabletas de glucosa. Tener una tarjeta identificatoria que informe que es diabético. Utilizar un calzado deportivo cómodo y seguro para sus pies con medias de algodón absorbente. Acuérdense que siempre el pie diabético es como todo un tema, entonces lo ideal es que tener cuidado de no lastimarse, de que no se engangrene por ningún motivo, digamos. Bueno, y acá les traje este dibujito
que más o menos para que sepan, ¿ven? De 80 miligramos a 100 miligramos es un riesgo bajo, o sea que está bien. De 140 a 180 hay riesgo moderado. De 210 a 240 ya hay riesgo alto, empezamos con las hiperglucemias. De 280 a 310 es un riesgo aumentado y de 340 a 380 un riesgo crítico. Esto para que se vayan acordando lo normal, de 80 a 100 y de 140 a 180 estamos más o menos bien. Después ya empiezan las hiperglucemias. Fíjense acá, glucemia en ayunas, la meta es entre 80 a 130 miligramos decilitros y la glucemia postprandial, o sea, después de comer, igual o menor a 180. Esto capaz que Laura lo puede explicar mejor. ¿Laura está? ¿O no? Sí, estoy. ¿Querés contar algo de cómo le medís la glucemia a los chicos y eso? ¿Vos qué lo haces cuando están internados? Sí. Bueno, nosotros tenemos pacientitos más o menos alrededor de 4 años, que son los diabéticos, que entran con cetoacidosis y cetonuria, así que se le hace control horario. Prácticamente 24 horas que se le está haciendo cada hora hasta que baje a 250. De 250 ya no se le controla más lo que es cetonuria positiva en orina. Y continúa con un plancito hasta que llega a 130 más o menos su glucemia en sangre. Y ahí ya se encarga al otro día lo que es la diabetóloga, la doctora Caballero. Y va todo lo que es enseñar a la mamá las técnicas de administración de insulina subcutánea. Uh-huh. Y para qué sirve cada insulina. Y si ya el nene tiene entre 8 y 11, ya se le enseña incluso directamente también a él los lugares y todo donde se aplica. ¿Cuáles son los lugares más comunes, Laura, donde se aplican ustedes la insulina? Donde los niños van en el brazo. Bien. Sí, algunos en el brazo y otros en la panza. Cuando son un poquito más grandes también se puede aplicar. Sí. La mayoría de los chicos entre 11 y 12, que ya lo hacen solos ya, que ya no son debut, o sea, ingresan ya por una hiperglucemia más y para regular su glucemia en sangre, ¿no? Sí, la mayoría de los chicos de 11 a 12, dice Laura, es porque se hacen alguna macana cuando llegan a la adolescencia, se mandan algunos desastres y bueno, los tenemos que volver a internar, digamos. Sí, tuvimos un pacientito de 11 años que tomó Gancia, incluso me acuerdo. No sé si se acuerda. Sí. Que era terrible era. Sí. Bueno, al margen de eso, es todo un tema cuando son menos de 4 años, menores, porque no los podés contener de la misma manera, no entienden nada, la mamá se asusta, en fin, y no quiere hacer pis, no quiere que se le esté administrando a cada rato la insulina, que es cada hora, y bueno, ya es, y despertándolo, si es nocturno, que no ha pasado de administrarle la insulina y llegar a 53 con una hipoglucemia, sí. Y buscar algo en todo el hospital para darle para que ¿Le dan agua con azúcar o jugo de naranja? A veces piden. Generalmente nos preguntan los médicos qué le damos. Por ahí hay algunos de los chicos que toman coca y se le da un poquito de coca dependiendo la edad. Pero nos pasó una vuelta que no teníamos nada y teníamos una naranja y un pan. Bien. Y sí. Bueno, claro, lo que yo les decía es si se puede dar agua con azúcar es mejor porque hay muchos chicos chiquitos que tienen esta tendencia a no comer porque saben que si hacen hipoglucemia después se le va a dar azúcar, que se le va a dar gaseosa. Entonces es un tema porque ya nos pasó también con un paciente que no comía, entonces después no podía tomar gaseosa. Sí. Bueno, y si es de día, o sea, y hay más control y está abierta la cocina, se resuelve, pero son las 3 de la mañana, que nos ha pasado, no sabemos qué hacer. Ahí se resuelve con lo que hay, digamos, esto estamos hablando más en la casa, no tanto en el hospital. No los voy a tener a mi cocinero por un paciente. Bueno, sigo con ¿Esos son los que son insulino dependientes? Claro, los chicos
Tipo 1, los diabéticos tipo 1, que son nuestros pacientitos, todos son insulinos dependientes por lo general, salvo que sea una diabetes, como les dije hoy, por alguna medicación en específica, en algún oncológico o algo así, Claro. o los embarazos gestacionales. O los adultos no son, digamos, insulino dependientes, pero los chicos, cuando hay un debut, como contaba Laura, siempre son insulinos dependientes así en esos casos. Que te vienen con, digamos, los tenemos que internar en terapia, sí, porque hacen Sí. unas glucemias terribles, todos esos chicos son insulino dependientes. ¿Hasta cuánto dijo, profe, que le tienen que bajar la glucemia? La glucemia normal es entre 80, ahí estoy compartiendo, esta es la Sí, glucemia normal. no. Cuando tienen una hiperglucemia, ¿hasta cuánto le bajan? Lo ideal es que estén en glucemia normal. Por ahí pasa, lo que Sí, contó Laura, es que baja mucho, ¿sí? Baja de ajá. vista. Entonces ahí pasamos a hacer una hipoglucemia. Sí, Mal sí, sí, siempre es que entiendo. vos quedes en una glucemia normal. A veces pasa que si ponemos de más o ¿sí? Inyectamos de más, puede bajar más y hacemos una hipoglucemia. A eso se refiere la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 Es la que misma, no la alimentación es la misma. La alimentación es similar porque es una alimentación sana, digamos. Lo que hay que controlar es la cantidad de hidratos de carbono, ¿sí? En el Sí, adulto, por lo general, no somos tan rigurosos con el control. Sí los enseñamos a comer sano, a ver el plato, que tenga como un plato sano, digamos, tanta cantidad de hidratos de sí, carbono, tantas frutas y verduras, y la carne, ¿sí? Como el plato que estamos acostumbrados a el ver, plato digamos. saludable. Ujú. Y en el niño sí contamos un poco más los hidratos, ¿sí? Porque la mayoría de los diabéticos tipo 2 del adulto es por alguna obesidad, ¿sí? Generalmente es por sobrepeso, por obesidad, porque no está funcionando bien el páncreas, o sea, ya es externo. Entonces, con hacer una alimentación saludable, ya manejamos bastante bien el diabético tipo 2. En cambio, en el niño tenemos que hacer un control más extenso en cuanto a los hidratos de carbono. Hacer más un conteo, que ya les voy a enseñar. En cambio, el adulto ya con una alimentación sana ya lo manejamos bien, 50-60 hidratos de carbono, sí, hidratos de carbono complejos, obviamente. Esas cosas vas a tener que tener en cuenta siempre cuando tengas un paciente adulto diabético, de enseñarle, digamos, los hidratos de carbono complejos, los hidratos de carbono simples, cuáles no tienen, igual, porque si no, incluso el adulto a veces es más difícil que manejar que un chico también. No sé si alguno tiene algún marido o algo diabético. No, profe. Bien, se salvaron entonces, porque son bastante testarudos los adultos. Somos. Bueno, la hipoglucemia, entonces, que veníamos hablando un poquito, es el valor por debajo de los 80 a 110, por debajo de los valores normales, que es 80, digamos, ¿sí? Las causas pueden ser un exceso de insulina, que es lo que contó Laura, que por bajarle por ahí pasó que le pusieron mucha insulina y de repente, bueno, nada, bajó bajó más de 80. Porque por ahí nos colgamos, no nosotros, pero por ahí pasa que el papá justo se puso a hacer algo, se inyectó la insulina al nene y comió más tarde. Entonces, la insulina empezó a hacer efecto, pero el chico no comió en el momento que tenía que comer, entonces bajó la glucemia. Si no hay un conteo de alimentos, y yo, por ejemplo, regulo la insulina para 60 gramos de hidrato de carbono en el almuerzo y yo solo le estoy dando 40, y la insulina está para que él coma 60, va a pasar que me haga una hipoglucemia y si hay un ejercicio intenso o prolongado. Algunos síntomas característicos de la hipoglucemia son ansiedad, irritabilidad, palpitaciones, taquicardias, temblor, sudor frío, sueño, palidez, hambre, visión borrosa, etc. ¿Qué se debe hacer si está consciente el paciente? Ante la primera sospecha de hipoglucemia, esto es más o menos hablándolo por arriba, como ya les dije, no soy diabetóloga, Zulma me gustaría que en algún momento si puede dar alguna clase sería lo ideal. Zulma es la diabetóloga del hospital.
Ante la primera sospecha de hipoglucemia, debo hacer el automonitoreo de glucosa en sangre para tener la certeza de que así sea, ¿sí? Voy a medir el azúcar. Si falta menos de una hora para la próxima comida, elijo hidratos de carbono simple, por ejemplo, un vaso de gaseoso a jugo, o 2 sobres de azúcar en agua, o 3 caramelos con azúcar, o 3 cucharadas de té de azúcar en agua. Si falta más de una hora para la próxima comida, además de consumir algún alimento de los anteriores, ¿sí? Alguno de estos, voy a consumir algo con hidrato de carbono complejo porque necesito que después se siga liberando glucosa en mi cuerpo, ¿sí? Porque esto, como dijimos, los hidratos de carbono simple hacen el pico, pero yo después necesito seguir teniendo hidratos de carbono porque si no los tengo voy a volver a hacer una hipoglucemia. Entonces, además de consumir ese azúcar, voy a consumir 2 tostadas con queso, o una barra de cereal, o un alfajor, o un yogur con cereales, si falta más de una hora para la próxima comida. En caso de una hipoglucemia severa, que es el paciente inconsciente, vamos a tener que ir al hospital para que, o los padres tienen generalmente el glucagón, ¿sí? Que es la hormona inversa a la insulina. Vieron que la insulina lo que hace es disminuir la glucosa en sangre, el glucagón lo que hace es aumentar la glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, esto va a ser por vía subcutánea o intramuscular. O bien la administración de solución glucosada hipertónica, ¿sí? Que es un tratamiento más complejo que se requiere ya del personal médico. Pero el glucagón generalmente tienen los padres, tienen la de insulina y tienen la de glucagón. Por si pasa esto que hay una hipoglucemia muy grave y hay que inyectar glucagón. ¿Se entendió la hipoglucemia? Sí, se entendió, profe. Genial. Vieron que ahora bajé un poco el cambio. Bien. Conteo de hidrato de carbono. Consiste en contar la cantidad de hidratos de carbono que se indican en el plan de alimentación. Es importante que el paciente tenga en cuenta principales nutrientes, hidratos de carbono, proteína y grasa, y además el conteo de los hidratos de carbono en los alimentos, la distribución de los hidratos de carbono del plan de alimentación, la importancia de cuidar el contenido de grasa de la dieta, los valores de glucemia aceptables y la relación del hidrato de carbono con la insulina. Como les digo, a mí generalmente yo les voy a mostrar cómo se hace el cálculo de los hidratos de carbono que tienen que consumir un paciente, en el caso de un niño, por ejemplo, pero en general a mí la doctora, la diabetóloga, ya me pone desayuno y almuerzo, 60 gramos de hidrato de carbono, desayuno y merienda, 40 gramos de hidrato de carbono, almuerzo y cena, 60 gramos de hidrato de carbono, y una colación nocturna de 20. Entonces yo solamente tengo que hacer el cálculo, ¿está? El conteo. Pero eso genera... Yo tengo esta diabetóloga, después hay otros endocrinólogos que no son diabetólogos que te mandan 1200 calorías y vos tenés que calcular, ¿sí? O sacar directamente vos las calorías. Entonces depende con qué médico trabaja. Cuando se me va la diabetóloga yo la busco por todos lados, obviamente. Bueno, por ejemplo, esto es una idea de un conteo que yo después les voy a subir para que tengan para la clase que viene otra planillita, ¿sí? Más linda con distintos alimentos. Pero fíjense, acá tienen el alimento y la cantidad de hidrato de carbono que tiene cada alimento. Después yo les voy a subir en el aula la otra para tener para la clase que viene para hacer algunos ejercicios. Leche entera, por ejemplo, descremada, una taza de 200 centímetros cúbicos tiene 10 gramos de hidrato de carbono. Yogur descremado cereales un pote, más o menos, en 250 gramos, con cereales, 22 de hidrato de carbono. Arroz blanco, medio plato, 100 gramos, 24. Fideos secos, ravioles, medio plato, 100 gramos, 30, ¿sí? Y así tienen. Y si no, lo que se puede hacer también es buscar incluso en... Profe, Ujú. ¿el peso del arroz y los fideos es en cocido o en crudo? En cocido, ¿sí? 100 gramos en cocido. Igual la otra planilla que yo les voy a dar le dice 70 gramos en crudo o 200 gramos en cocido y tiene 50, ¿sí? Así que esa le voy a subirlo para que tengan. Fíjense lo que les decía un poco hoy de los vegetales. Vegetales crudos, un plato hondo 3,5, es muy poco. Y es raro que los niños o el adulto se coma un platón de lechuga.
Entonces, en general, no lo cuento, porque la verdad que es raro. Empiezo a contar, sí, la papa, la batata, el choclo, la mandioca, que incluso es lo que más comemos nosotros, el argentino, digamos, come mucha papa, mucha batata, o come el guiso de fideo o el estofado con papa, batata, entonces eso tenemos que erradicar un poco, es o uno o otro. En el diabético adulto también tenemos que enseñar que es uno o otro, ¿sí? Fruta chica, 10 gramos, fruta grande, 25, ¿sí? Pan francés. Bueno, la otra planilla que yo les voy a subir está un poco más linda, pero quería mostrarle esta. Y bueno, recuerda que debes aprender a vivir con la diabetes, pero debes vivir con la diabetes y no para la diabetes. ¿Se entendió bien o quedó alguna duda de todo esto que hablamos? Sí, profe, se entendió, se entendió. Bien, perfecto. Fíjense, les voy a mostrar bueno, les voy a mostrar cómo se hace el cálculo y la clase que viene vamos a hacer bien el cálculo porque le di mucha información. Vuelvan a leerlos tranquila, a todo el power. A ver si puedo... A ver. Esperen. A ver si ven. No sé si van a ver. Esta es la planilla que la voy a subir al aula. ¿Ven? No sé si ven. Dice tabla para conteo de alimentos. Le voy a sacar unos fotitos. Que tienen cereales y legumbres, frutas, vegetales, lácteos, mermeladas y dulces. Y atrás tienen pan y galletitas. Y otros alimentos tipo gaseosa común, sí, alfajor ser. Que como les decía hoy, si yo al conteo van a ver que pueden comer. Pero acuérdense porque a los papás primos les decía, bueno, en el conteo tiene que tener 20 gramos de hidratos de carbono. Entonces, un vaso de gaseosa común tiene 20 gramos de hidrato de carbono. ¿Qué pasa? Es un hidrato de carbono simple. Entonces viene y dice, mi hija hace un montón de picos. O sea, sube la glucemia y baja la glucemia. Y cuando vos empezás a ver en su registro alimentario, le da mucho hidrato de carbono simple. Entonces es lógico que haga estos picos, ¿sí? Claro, Entonces hay que enseñar a darle más hidratos de carbono complejos. Estoy buscando. los 20 gramos sería en el día. No. Ahora yo les muestro, por eso quiero mostrarles. Los 20 gramos, por ejemplo, es una colación nocturna, ¿sí? Esperen que En total en el día sería... ahí yo les hago el Sí, machete. sí, Fíjense, por ejemplo, más o menos cómo se calcula. ¿Sí? Como les digo, yo tengo mi diabetóloga que es una genia y me hace todo ella generalmente, pero cuando no la tengo a ella tengo que calcular yo. Ahí abro un Word para ir haciendo con ustedes. Yo tengo un paciente que tiene 1200 kilocalorías en el día, sí. más o menos, ¿sí? Voy a dividir así. 50% de los hidratos, 50% de los hidratos de esa caloría, ¿sí? 30%, esperen que estoy viendo mi machete para entenderlo yo, y 15%. Yo saco que el 50% de esas 1200 calorías, si alguno tiene una calculadora, puede hacerlo, son 600 calorías, ¿sí? Sí, El 30%, ya van a ver lo que estoy haciendo desastre. El 30% son 360 kilocalorías y el 15% son, perdón, el 20, porque no me queda 50 y 30, tiene que ser 20. No sé por qué 15, es costumbre. El 20% son 240. Estos son kilocalorías. Yo lo que necesito es ahora pasarlos a hidratos. Entonces, ¿cómo paso estos en hidratos? Lo voy a dividir por 4, ¿no es cierto? sí. Dividido 4, Los gramos. dividido 4 y dividido 4. El 50% de las calorías que lo voy a convertir ahora en hidratos, ¿sí? Van a ser para el desayuno, para el almuerzo y para la cena, mis dos comidas más importantes. El del 30% creo que es dividido en 9, profe.
¿Por qué? Son las proteínas, esa el No, estamos 30%. sacando cómo más o menos yo calculo las... ¿No es la grasa eso? no, chicas, estamos sacando más o menos cómo yo calculo los hidratos de carbono en el paciente, ¿sí? Se calcula similar. Esto todo es hidrato. Todos estamos sacando cómo se calculan más o menos los hidratos, ¿sí? Merienda Ah, ok. y desayuno. Entonces los 1200 kilocalorías Las es voy a en hacer solo un solamente hidrato. para hidratos en este caso, ¿sí? Después vamos a sacar hidrato de carbono, proteína y grasa. Ah, Es más o menos, no voy a tener 1200 kilocalorías día de hidratos. Esto es más o menos para darle un ejemplo, ¿sí? ajá, Ustedes sí. van a hacer con las 1200 con las calorías del paciente van a sacar hidratos. Y después esos hidratos los van a dividir así en 50, 30 y 20, que 20 es para una Sí. colación. Por eso van a ver que en este caso les va a dar un poco más alto. Pero bueno, vamos a ver mañana con un caso de, por ejemplo, 1500, 1700 calorías, cuántas calorías, mañana no, el viernes que viene, nos quedarían de hidratos. Y ahí vamos a sacar cuánto debería ser para almuerzo, cena, para merienda y para desayuno y para colación. Esto es un ejemplo, ¿sí? Sí, Vamos a poner acá suponiendo que esto nos quedó de calorías de hidrato. ujú, Es un montonazo, pero es una suposición, porque era lo que yo tenía hecho más o menos. Entonces divido y me quedan 150 gramos de hidrato de carbono para desayuno y merienda. Voy haciendo así. $90 para, 150 gramos para desayuno, para almuerzo y para cena, 90 gramos para desayuno y merienda, y una colación de 60 gramos para la colación. Por eso van a ver que es mucho cuando hagamos en serio bien con la cantidad de hidratos que nos queden un día. ¿Por qué? Porque esto voy a dividir dos, porque tengo que dividir en almuerzo y cena. Y me va a quedar que necesito 75 gramos para almuerzo de hidratos de carbono, 75 gramos para cena. la ¿Sí? cena. Después me queda para desayuno y para merienda 45 gramos y 30 gramos para dos colaciones. En general, mis pacientes tienen una sola colación. En pacientes con estas calorías tengo bastante menos de hidratos. Por eso van a ver que es un montón esto, que lo vamos a sacar bien el viernes que viene. Pero se entiende más o menos cómo hay que hacer. Sí, profe, se entiende bien. Yo hago, mi paciente tiene 1700 calorías día. Ahí saco hidrato de carbono, proteínas, grasa. Bueno, calculo cuántos hidratos de carbono me quedan, digamos, Sí, de eso de hidrato de carbono, proteína, grasa. Y con esos hidratos de carbono los voy a dividir en las 5 comidas, digamos, almuerzo y cena, desayuno y merienda y la colación. Y ahí voy a repartir todos esos hidratos en esas comidas. Ahí voy a sacar más o menos así como les mostré, que lo vamos a hacer el viernes que viene para no volverlos locos hoy, cuánto necesita. Y ahí vamos a armar con esa cantidad de hidratos y respetando más o menos las proteínas y las grasas que vimos que tienen que tener, eh, vamos a armar el menú de un día de una persona. ¿Sí? sí, profe. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Genial. Entonces, eso vamos a hacerlo el mes que viene porque hoy les di mucha información. Vuelvan a leer toda la info que les voy a cargar ahora. Nada, y les voy a subir la tabla para conteos de alimentos que quiero que lo tengan para la clase que viene porque de ahí vamos a ir armando, obviamente, según los gramos que saquemos, cuánto va a poder comer en cada comida. ¿Está? Sí, se Sí, entiende. profe. Profe, Y es, por ejemplo, ese gramo que usted dividió, que le dio 150 gramos y después había que dividirlo entre almuerzo y cena, le quedó 75 y a esos 75 a la vez hay que sacarle que el 80 o 90% sea de fibra o hidrato de carbono complejo. La idea es que vos claro. hagas tu menú con hidratos de carbono complejos, ¿sí? No le vas a dar al chico una gaseosa ni azúcar a un diabético. ¿Está? Vas a hacerlo con fideos, con arroz, o sea, eso ya es como cosa de todos los días. Es una idea de cómo se arma lo que dijimos en la clase, pero vos le vas a dar a tu niño, en el caso que vamos a hacer,
todo hidrato de carbono complejo, porque no le vas a estar dando dulce de leche, helado, no, vale dar una fruta, fideos, arroz, pan, que son todos hidratos de carbono complejos. Lo que te dice Ah, como un hidrato de carbono simple puede ser alguna, digamos, la fruta, viste que te dije que depende cómo esté, se vuelve simple o complejo. Pero no, por ahí en la casa, una vez que se vaya y ya son re capos, digamos, en lo que es conteo, vos le podés decir al chico, bueno, te mereces, digamos, un fin de semana puedes comer un helado sacando la cantidad de hidratos de carbono y viendo y diciéndole, bueno, pero te vas a tener que mover un poquito más quizás, porque acuérdense que lo que les decía hoy, el hidrato de carbono simple hace esto, sube muy rápido la glucemia y después la baja muy rápido, entonces el chico tiene que hacer picos. En cambio, el hidrato de carbono complejo lo que hace es me mantiene la glucemia porque va liberando de a poco. Entonces, siempre cuando ustedes armen la alimentación de un diabético, intenten de basarse en los hidratos de carbono complejos. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Genial. Bueno, los llené de info así, taca, 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 taca. En una hora los enloquecí. Así que, Profe, pregunto, sí, tiene mucho que ver los tipos de cocción, ¿no es cierto? era lo que hablábamos hoy. ¿Se acuerdan que si yo Sí. cocino mucho el arroz, ¿sí? Aumenta el almidón y eso hace también que aumente más rápido la glucemia? Si yo le doy una banana muy madura, tiene mayor cantidad de almidón, entonces eso hace que aumente más la glucemia. Si la papa está muy cocida, muy Caliente. caliente, aumenta el almidón, aumenta la glucemia. Entonces, Sí. todo eso también, lo mismo que siempre, intenten dar el hidrato de carbono complejo con alguna fibra o con la carne. Eso hace que disminuya la absorción y eso hace que no se libere tan rápido también la glucemia, que no me haga esto, Claro, que se mantenga. que se mantenga, claro, exactamente, que me haga esto que soy yo siempre como una meseta que va liberando de a poco la glucemia y no hace estos picos. Eh, Eso está igual en el Power, que lo hablé muy rápido, por eso era que me decían las chicas, ¿y por qué hay que tenerlos en la heladera? Y bueno, para que no siga Sí. creciendo ese almidón, porque hay que tener la fruta no tan madura, porque es mejor dar panes integrales y no pan común, ¿sí? Por la fibra. Eh, Tampoco hay que dar el alimento recalentado. claro, la ideal no, porque si no sigue cocinándose el almidón, Sí, digamos, sí. sigue aumentando el almidón. Pero bueno, son tips que uno le va a ir dando al papá, ¿sí? Al papá Ajá. o al adulto para que no haga esos picos, porque le digo, ayer me vino una paciente mía de hace 1000 y veo, y claro, esa capa en el conteo, muy, muy genia, pero le estaba, como digo, que dándole alfajores, daba bien el conteo, dándole cosas, daba bien el conteo, claro, le estaba dando todo hidratos de carbono simples, cosa que ya se le explicó, pero como vio que el conteo daba bien, entonces tenía unos picos de 50, 200, 300, bajaba 80. Mm. Claro, le daba todo hidrato de carbono simples y el conteo le daba bien, pero se había olvidado, se ve que la primera clase de hidrato de carbono simple y complejo y te hacen esos picos. Claro. Así que siempre cuando armen una alimentación, no es necesario que vean que el 10 al 15% sean simples. Simplemente vamos a intentar de basarnos en los complejos. ¿Está? Sí, sí. Bien, para la clase que viene entonces, tengan la calculadora también a mano, porque viene con todo la regla de tres simples. Si alguno supiera Bueno, la regla de tres simples, practíquela. ¿está, profe? Genial, los dejo libres el viernes Bueno, y les subo eso, impriman por fin la tabla de conteo para la clase gracias, que viene. profe. Besitos, ahí ya subo. Buen fin de... Buen fin de, chao, chao.